los productos que nosotros tenemos los podemos vender por internet o presencial. Hay unos productos que se venden mejor dentro de los centros comerciales, hay otros que se venden muchísimo mejor en un local, hay otros que se venden mejor por internet. El tema de la pandemia obligó a muchas empresas a migrar al tema de ventas por internet, pero no a todos les funcionó. ¿Por qué no les funcionó? Pues porque dentro de su nicho de mercado, su estrategia de ventas nunca fue enfocada al tema de vender por e-commerce o la compra por e-commerce. La tercera es no tener objetivos claros. Yo creo que esa parte están, yo creo que cansadísimos de escucharla, que en todos lados les dicen, ay, objetivos, visión, objetivos. Es sumamente importante. Sobre todo que esos objetivos sean cuantificables de alguna manera. Sí, que ustedes puedan decir, me voy a poner esta meta y la voy a cumplir a largo, mediano y corto plazo. La idea es que los pongan de las tres maneras, porque ustedes pueden sentarse una vez al año, sentarse con sus objetivos y qué cumplieron y qué no cumplieron. Y lo que no cumplieron, poder hacer una evaluación muy precisa del negocio de por qué no se pudo cumplir. No sé, el tema de la pandemia, que la plaza de mercado que yo escogí no fue la correcta. Sí, y ustedes pueden ir mejorando. Gracias a los objetivos, esto se puede lograr. Un cuarto valor es el valor de lo intangible. Muchas veces nosotros tenemos el producto y el producto todo el mundo lo vende. Les voy a dar un caso de la vida real. Cuando trabajaba en Corferias, cuando uno se bajaba de la estación de Corferias para subir, habían 3 puestos que vendían jugos. Y yo todos los días compraba un jugo, pero lo compraba en el lugar donde estuviera pues más desocupado. Un día el señor del jugo del fondo me llamó y me dijo, venga, yo le sirvo su juguito, y me comenzó a servírmelo y me hizo varias preguntas, que si siempre llegaba a la misma hora, que cómo me gustaba el jugo, que sobre qué horas era lo máximo que yo llegaba tarde al trabajo. Comenzamos ahí a hacer una plática. El siguiente día llegué y el señor desde lejos me llamó y yo, ¿para qué será? Iba a comprar en el primer puesto. Este señor, pues yo me acerqué y me dijo, mamita, le tengo aquí el jugo. Se lo tengo casi que preparado para que no llegue tarde a la oficina. Después de ese día, se los juro que yo no volví a comprar en ningún otro puesto. Yo me esperaba que ese señor se desocupara porque sabía que me tenía el jugo casi listo. Ese es un valor de lo intangible. Es un plus que le dan a su producto. Todos vendían jugo, pero ¿qué hacía que el señor vendiera más jugos que los otros? Pues porque tenía muchísimo interés en el cliente, en saber qué quería el cliente, cómo lo quería y a qué horas lo quería. El siguiente es emprender en el momento equivocado. ¿Ustedes imaginan hoy en día que existan cafés internet como los existían en el 2000? Yo creo que no. Colocar un café internet de esa índole hoy en día no es rentable, porque la mayoría de las personas tenemos acceso a internet. Si no tenemos un computador, tenemos un celular con smartphone, tenemos acceso a la red Wi-Fi de los parques. En realidad ya no se necesita. Entonces, emprender en el momento equivocado, nosotros siempre estamos acostumbrados a, no, monto mi negocio mañana, no, es que no tengo la plata, es que no tengo el recurso. Mire, lo del recurso muchas veces es lo de menos, porque la gobernación, las alcaldías dan incentivos. Muchas veces es tener uno el proyecto estructurado y saber uno qué quiere y cómo lo quiere y a quién se lo van a vender. El siguiente son socios equivocados. Nosotros muchas veces tenemos un emprendimiento y el emprendimiento es genial y se lo contamos a alguien. Y ese alguien nos dice, no, yo le voy a dar 100 millones de pesos para que usted ponga su emprendimiento. Y nosotros nos ilusionamos y decimos, uy, sí, súper, sí, lo recibo, colocamos nuestro emprendimiento, pero, oh sorpresa, nosotros nunca nos sentamos a hablar con el socio de cómo íbamos a manejar los clientes, si los iba a manejar él, si los iba a manejar yo, cómo se iba a manejar el dinero, las cobranzas, la contabilidad, cuánto iba él, cuánto voy yo. Eso es sumamente importante hablarlo antes de comenzar un negocio. Existen muchos casos en los cuales dicen, bueno, sí, todo esto se habló, quedó claro, quedó en papel, pero resulta que nosotros no vemos los valores y la ética de otra persona, simplemente porque es mi amigo, le recibo la plata. Y eso muchas veces llega a convertirse en que perdemos un amigo por plata, porque nuestros ideales, nuestra ética, nuestra moralidad no es igual a la del amigo, no es igual a la del otro inversionista. Esto también es muy importante nosotros evaluarlo internamente antes de recibir el dinero.
ser muy fríos, decir, bueno, me va a dar esta plata, ¿cómo lo voy a manejar? Yo he tenido problemas con él por estos y estos, no, y mejor me espero un poquito más, o busco un crédito, o busco un banco, alguien más que me preste, otro inversionista que tenga mis mismos ideales. Esto es muy importante. Y la última, y es en la que se enfoca esta capacitación, es no conocer de finanzas. Ustedes vieran lo importante que es nosotros ser muy organizados en nuestro tema contable, tener todo anotado, qué dinero entra, qué dinero sale, cómo lo estamos disponiendo, cuáles son nuestros costos, gastos, nuestras ganancias. Esas ganancias en realidad están cubriendo mi sueldo, no lo están cubriendo. De eso vamos a hablar ahorita más adelante. Con esto a lo que voy es que nosotros tenemos errores y identificamos dos errores muy comunes que no solo suceden en las microempresas, sino también suceden en empresas ya más grandes. Y es mezclar el dinero del negocio con el dinero propio y no hacer inversiones. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos de nosotros tenemos, les voy a dar un ejemplo, tenemos una fábrica de empanadas. Nosotros hacemos empanadas para vender. Entonces decimos, tenemos la carne, el arroz, entonces en toda la inversión nosotros decimos que se nos fueron, no sé, 200,000 pesos para sacar 70 empanadas. En realidad no sé el costo, pero supongamos. Vendimos las 70 empanadas, pero resulta que de la ganancia de ese día, de esas 70 empanadas, me quedaron 400,000 pesos. Y ese día tengo que pagar el recibo de la luz de mi casa. Entonces saco de ahí y digo, luego lo repongo. Pero en realidad es una mentira que nos decimos siempre. Luego lo repongo, no, ese dinero nunca se repone, eso lo cogemos como nosotros. Y comenzamos cada vez que vamos vendiendo, entonces a vender que una cosa, que la otra, y a sacar aquí, y terminamos volviendo la plata del negocio en plata de bolsillo. Y no generamos reinversión. Entonces, ese es el primer error. Nosotros no generamos reinversión, esa plata se termina convirtiendo en plata de bolsillo y por eso los negocios pues terminan quebrando porque ya no tenemos plata para seguir invirtiendo en las materias primas para seguir vendiendo las empanadas. El segundo error es no tener claros los costos y gastos. Generalmente nosotros no nos ponemos un sueldo. Nosotros iniciamos nuestro negocio y decimos, bueno, voy a comprar el arroz para las empanadas, voy a hacer la masa, que el aceite, que la carne, los condimentos, pero nosotros nunca pensamos en un sueldo para nosotros. ¿Cuánto cuesta mi mano de obra para poder hacer esas empanadas? Esto nos lleva a que nosotros no conocemos de costos y gastos. Entonces les voy a explicar a grandes rasgos qué es un costo y qué es un gasto y por qué se tienen que diferenciar. El costo son todos los productos que son medibles o no medibles, que van relacionados directamente con la fabricación del producto. Es decir, el ejemplo de las empanadas. Entonces nosotros para hacer las empanadas necesitamos el arroz, la carne, arroz, carne. Para la masa creo que se necesita harina, agua, el gas para fritarlas. Necesitamos los condimentos para sazonar, ¿sí? De lo que yo les acabo de nombrar, ¿qué es costo? Pues todo lo que va relacionado directamente a la producción de mis empanadas. Dime. Hagamos una cosa. Yo les voy a explicar esto así como en teoría qué es. Más adelante les voy a enseñar a sacar los costos y gastos con un Excel. Ese Excel se los voy a enviar por correo para que ustedes lo tengan presente y también les voy a dar una pequeña explicación de cómo se saca un flujo de efectivo para que ustedes puedan hacer una proyección a largo plazo de si el negocio está o no está dando dinero. Y para sacar eso lo sacamos si quieren con el ejemplo. No sé si todos estén de acuerdo. Sí, y lo sacamos con ese y con eso pues lo hacemos mucho más interactivo.
¿Listo? Bueno, entonces tenemos, esperen que yo tengo aquí como más o menos lo que se necesita para una empanada. Les hago el ejemplo de la empanada porque es como lo más global para todo el mundo. Entonces necesitamos agua, harina, sal, pollo, carne, el tomate, la cebolla, el gas, el aceite, una olla, la luz, un cocinero, ¿cierto? Dentro de los costos es todo lo que se necesita fundamentalmente para fabricar la empanada. Para fabricar la empanada nosotros no necesitamos luz. Para fabricar la empanada no necesitamos gas porque las empanadas las podemos fabricar, las podemos fritar en un horno de leña. Entonces el gas lo podemos omitir, ¿verdad? ¿Qué se necesita directamente? Pues la harina, la sal, el pollo, la carne, ¿sí? Todo lo que va directamente. Esto que nosotros metemos como costo es recuperable porque el momento que nosotros hacemos la venta, eso no lo retornan con el pago que nos hace el cliente. Los gastos es todo lo que no se puede recuperar. Eso no es recuperable por nada del mundo, como los servicios públicos, el desgaste de la olla, el gas, eso no es recuperable. Entonces, yo les puse aquí una lista de 3 puntos muy básicos como para identificar cada uno de los que es costo y qué es gasto. Entonces, dentro de los 3, el costo es fundamental para la producción. Es parte de la inversión que se hace en el producto y es recuperable. Y dentro del gasto, pues, principalmente no es recuperable, no hace parte de la producción, y no se usa, y son generalmente usados para la administración y para la comercialización. Es toda la parte de ventas, la secretaria, el contador, el personal de seguridad, eso hace parte de un gasto dentro de una empresa, cualquier empresa que ustedes conozcan. Dentro de esta parte es pagos a crédito, ¿son buenos o malos? Yo sé que no todos los emprendedores dan a crédito, pero también quiero que ustedes entiendan un poquito de qué es capital de trabajo, para qué sirve el capital del trabajo y cómo se establece este capital de trabajo. En teoría, el capital de trabajo es una medida de liquidez de las empresas para saber cuánto necesitamos para funcionar. Es la mínima. Entonces, aquí en la parte de atrás les hablé de gastos. Generalmente el capital de trabajo es para cubrir esos gastos y esos costos por encima, sin necesidad de meter el tema del salario. La fórmula teórica de capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Eso se ve dentro del balance. Yo no les voy a hablar de balances, les voy a hablar de un poquito más entendible, en palabras castizas, dicen por ahí. La fórmula más fácil es coger todos nuestros costos, todos nuestros gastos, mirar cuánto suman. Entonces, supongamos que nuestros costos y nuestros gastos suman, no sé, 56 millones en un periodo de un mes, de 30 días. Llega el cliente y nos pide un crédito por 15 días. Es decir, nosotros necesitamos más o menos pongámosle unos 17 millones para poder funcionar durante ese mes, durante esos 15 días, sin contar salarios y demás. Nosotros tenemos que contar con esos 17 millones en el bolsillo, sin necesidad de endeudarnos. Si nosotros nos endeudamos por obtener esos 17 millones, tenemos que mirar nuestro flujo de caja si nosotros vamos a dar para poder crear ese crédito. La fórmula generalmente más fácil para ustedes dar créditos es pedir un anticipo. Entonces, supongamos que ustedes vendieron su producto y su producto cuesta 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos sus costos fijos son de 50. Ustedes lo que hacen es pedir el 50% para obtener esos 50 pesos, esos 50 millones dentro de la caja para poder dar el producto, entre comillas, en crédito. Los 50 restantes vendrían siendo o bien sea la ganancia del producto o el restante para ustedes poder pagar sueldos. ¿Listo? No sé si hasta ahí estamos claros. Este es el ejemplo que les traigo para el manejo de caja. Esta es una empresa cualquiera que me inventé. Esto se llama libro diario. Cuando iniciamos la capacitación, yo les hablaba a ustedes de organizar nuestras finanzas, de tener
nuestros ingresos siempre anotados, nuestros egresos siempre anotados. Egresos es todo lo que sale de la empresa, todos los días. Yo sé que es mamoncísimo, pero es la mejor forma. Ustedes pueden tener esto en un Excel, pueden tenerlo en un cuaderno, pueden comprar un libro diario de contabilidad que básicamente se ve así como se los estoy mostrando yo a ustedes. Dentro de esto, la idea es que ustedes anoten el día que se va a hacer el ingreso o el egreso, entonces el 1-1 del 2022, la apertura con lo que abren ese día, el ingreso, entonces van colocando ventas del producto 1, 50,000 pesos, ventas de otra vez del producto 1, 40,000, ventas del producto 2, 30,000. Me hicieron una transferencia, no sé, de un dinero que me debían meses anteriores, 50,000. Al siguiente día, mentiras, ese día tuve unos egresos, entonces tuve que pagar la gasolina, fueron 5,000. Pago del arriendo del local, recuerden que una cosa es lo de la casa y otra cosa es el negocio de ustedes. Entonces, tengo un local arrendado para vender, no sé, las empanadas. Fueron 400,000 pesos. Me tocó pagar unas reparaciones, no sé, se me dañó el tenedor, entonces me tocó comprar otro, lo voy anotando. Compré carne para poder hacer la producción, fueron 100,000. ¿Cómo se saca ese egreso total? Escoger el ingreso, esos 670,000 pesos, y restarles todos los egresos que tuvimos del día, esos 500,000 pesos, 508,000 pesos. ¿Con cuánto terminé ese día? Es que ahí no se alcanza a ver, pero terminé con 162,000 pesos. Los anoto en la apertura del siguiente día y vuelvo y hago la misma situación. Listo. Si quieren, no sé si quieren que les haga un ejemplo con con alguna de las empresas. A ver, este es el Excel que les voy a dejarles de compartir un momento para poder buscar el Excel. Yo creo que sí, porque son las 3:33. La idea es que estos Exceles los hice yo y se los voy a compartir. ¿Listo? Entonces, les voy a enviar dos, y se los comparto de nuevo. Les voy a enviar dos archivos que les van a servir mucho. Ya están formulados, simplemente es que ustedes ingresen los datos. Este es uno. Entonces, la idea es que aquí libro diario, en la parte de abajo le podemos, espérame, se las anexo de una vez. En esta parte podemos colocarle el nombre de la empresa. Entonces, la primera empresa que tenemos, ¿me recuerdas el nombre, Caro? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. No, mi proyecto es de artes marciales, deportivo. Ese está chévere porque el ejemplo que tengo del flujo de caja es de una academia, de otro invento SAS, pero es una academia. Entonces sí, nos puede servir. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, mi emprendimiento es musical. Yo tengo un grupo de música y pues también soy independiente. Listo.
Si quieres, Luz, si quieres abre el micrófono y vamos charlando, que es más fácil, porque yo no estoy viendo el chat de ustedes, ¿listo? Sí, dígame. Buenas tardes. Listo. Bueno, vale. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ponerle no, voy a dejarles esta misma fecha como para que nos rinda el tiempo, ¿listo? Dame un valor más o menos por el cual tú abres tu caja en el día. Aproximado, no tiene que ser real. No sé, 100,000 pesos, 200,000 pesos, 300,000 pesos. Bueno, sería como una salida. Que No, de pronto tiene que ser un ingreso. que entre. Tiene que ser un ingreso. No sé, el día anterior vendiste 100,000 pesos, entonces con eso cerramos caja. Ok. Digamos, un pedido que tuve y lo vendí por 40,000 pesos. Bueno, entonces abrimos caja con 40,000 pesos. Listo. En un día normal, ¿cuánto tienes de ventas en un producto? Es muy relativo porque, digamos, hay días pasados en blanco. O sea, hay días que no tienes ningún tipo de ingreso, No, señora. pero vamos a hacer la suposición de un día que sí tienes ingresos. Ok. ¿Listo? Entonces, la idea es que en un día normal tú más o menos cuánto vendes, en un día que vendas. Un día que vendan 70, 80,000 pesos. ¿Y de qué producto? Son cosas relativas porque, digamos, son manualidades hechas a base de reciclaje. Listo. Entonces, Entonces, para el ejemplo práctico, lo vamos a hacer fácil. Entonces, digamos que vendiste un cuadro hecho en reciclaje. ¿Ese cuadro en cuánto lo vendes generalmente? podría ser entre 80 y 150,000 pesos. Digamos que este fue 80. Ese mismo día vendiste un florero. ¿Y lo vendiste? ¿Cuánto puede costar un florero? 30. 30. Listo. ¿Qué más puedes vender en un día normal? ¿Puedes hacer más de una venta? Manillas, aretes. Pongamos, eso se llama, bueno, manillas. ¿Cómo se llama? ¿Y cuánto cuesta? Ya tendría un valor de 1,000 pesos. Un par de aretes, 1,000 pesos. Pero más o menos cuánto vendes en un día, 30,000, 20,000 de ese producto. Por bien, unos 5,000. Vendes 5. ¿Qué más puedes vender en un día? O sea, ese mismo día, ¿qué más puedes estar vendiendo? De pronto, un juego de individuales. ¿En cuánto? 10,000. Listo. Eso quiere decir que tus ingresos en un día normal pueden ser oscilan entre 161,000 pesos. Listo. Ahora vamos con los gastos. De los gastos, ¿qué gastos tienes? Más que todo en pegantes, colbón. Entonces, insumos. ¿Cuánto gastas en insumos? Más o menos en un mes sería... No, en un mes no, en un día. En un día estaría gastando entonces alrededor de 20,000 pesos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro gasto tienes? Pues yo lo redondeé todo, ¿no? Sí, más o menos, porque la idea de esto es que ustedes pongan pegante tal, 1,000 pesos. Crayolas, 2,000 pesos. Y no sé, ida al banco, pinturas 5,000 pesos. ¿Sí? Esa es la idea. Exacto. ¿Qué más gastas? Transporte en ir a conseguir los suministros.
¿Cuánto gastas en transporte? A veces me gasto hasta 10.000 pesos. Listo. ¿Qué otra cosa? Mm, Pinturas también puedo ir a conseguir. ¿Cuánto gastas? En pinturas puedo comprar hasta 10.000 pesos en pinturas. Listo. Uf, pucha, tengo algo con el 100.000. Listo. Dejémoslo si quieres hasta ahí como para que no se nos haga el ejercicio más largo porque son 3. Bueno, tus egresos son de 40.000 pesos. Eso quiere decir que tus ventas del día fueron 121.000 pesos, haciendo el descuento entre los ingresos y el gasto. Con esos 121.000 pesos terminamos el día, pero comenzamos el siguiente día, el día 2. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué vendimos? Entonces, digamos de que esto no vendimos, que de esto no vendimos, que de esto sí vendimos, que vendimos 1.000 pesos. Que, mejor dicho, que esto lo vendimos otra vez todo tal cual, como para el ejemplo práctico. Fueron 132.000 pesos. Pero de este día no tuvimos que comprar ni pegamento, ni tuvimos que gastar en transportes, solamente gastamos en pinturas. Listo. En ese día gastamos 10.000 pesos y nuestras ganancias fueron de 122.000 pesos. Eso quiere decir que un día al otro aumentamos 2.000 pesos, perdón, 1.000 pesos en ganancias. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio para el día 3 y así sucesivamente. Este cuadro, ustedes lo que pueden hacer es copiar estos mismos ítems y pasarlos, y los pasando hacia la mano derecha. ¿Listo? Este es el ejemplo 1. Para el ejemplo 2, entonces a ver, ¿dónde está nuestra presentación? Aquí está. Esto es lo que ustedes deben hacer todos los días, es mamoncísimo, pero es necesario. Listo, ahora vamos a ver la parte de relación, precio-costo, que son nuestros costos y gastos que tenemos dentro del mes. Entonces, para ese cuadro tenemos este otro. Cuéntame. Igual, exactamente igual. Entonces, ejemplo, este día ella compró, en insumos compró 300.000 pesos, pero fueron de ese día, no fueron del día anterior ni nada de eso. Esos 300.000 pesos solamente los va a gastar el día 1 del mes 1 del 2022. Ya no los va a tener que gastar el resto del mes porque ya están adecuados, entonces ya no van estos 1.000 pesos, porque ella ya compró todos los insumos para el mes. Este libro se llama libro diario, es por eso, porque tú anotas diario lo que gastas y lo que te ingresa, más este libro no te va a dar el costo real del producto, porque tú lo tienes es mensual, o sea, lo tienes el gasto al día. El siguiente cuadro que vamos a ver sí nos va a sacar la diferencia, vamos a ver el costo y el gasto de una manera mucho más concreta, para que ustedes lo aprendan a sacar. ¿De qué es la empresa que nos escribió? Sí, sí. Manualidades con luz. Ya. El de la pregunta del chat. Muñeco. Oye, ese también está chévere. Ay, Dios mío. Hay mucho emprendimiento muy bonito aquí en este proyecto. Listo. Ese está chévere. Listo. Sí, la escucho. Listo. Regálame el nombre de la escuela de fútbol, porfa. No, artes marciales de taekwondo. Perdóname. No se preocupe. Y se llama Academia de Artes Marciales Korean Ryu. Academia de Artes Marciales. ¿Corean qué? Korean Ryu. R-Y-U. De ¿como Ruyo? No, Korean como Corea con K. Korean, Sí. una N y separado la R-Y-U. Ya. Listo.
Un día cualquiera, sí. Listo. En un día normal, a ver, yo me imagino que ustedes tienen son inscripciones y pensión, Sí, exacto. ¿cierto? Sí, Entonces, señor. no nos imaginémonos que estamos en enero. En enero me imagino que son las inscripciones o se paga de una vez la pensión. Solamente la pensión. ¿Solamente pensión? Sí, Listo. cómo no. Entonces aquí, para no poner todo el pensión, pongamos niño, porque son varios niños, me imagino, y adultos. Sí, exacto. ¿De cuánto es la pensión? 50,000 pesos mensuales. Ah, mire, casi le pego, si es 50,000. Listo. ¿Cuántos niños puedes tener en un día normal? Un día normal, un promedio de 40 a 45 niños. Uy, juepucha. A ver, anexémosle aquí más celdas. Esto es más fácil. Tin, 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 tin. ¿Cuántos le di? Le di 14, 15. Digamos que son 15, como para no Sí. agregar más celdas. ¿Listo? Bueno, ya, perfecto. Listo. Todos a 50,000 pesos. ¿Qué otro ingreso tienes aparte de las pensiones? De pronto la venta de uniformes. ¿Cuánto tiene la venta de uniformes? Eso según, porque los pelados compran los uniformes, necesitan un uniforme, yo voy y los compro en el almacén, son uniformes importados y esos me dejan una ganancia de 3,000 pesitos, 5,000 pesitos. No, ¿a cuánto los vendes tú? Un promedio de 100,000 pesos cada uniforme. 100,000, listo. 100,000 pesos. ¿Y cuántos niños fue que dijimos que teníamos? Se me 15. olvidó, 15. Entonces, son 15 casillas. Listo. ¿Qué otro ingreso tendríamos? No, básicamente ¿No? es eso. ¿Esa? Listo. Sí. En ingresos de ese día, ¿tú en qué puedes estar gastando? Entonces, me imagino que en la compra de los uniformes. Compré los uniformes, pago a profesores. ¿Cuánto te puede estar costando un uniforme de esos? 100,000 pesos. No, pero a ti. ¿Los vendes? Yo lo compro en 95, lo estoy vendiendo en 100. Listo, 95. Y son 15, ¿cierto? 15, exacto. Listo. 15. ¿Qué otro gasto tienes? Pago de... Se le paga a un profesor para la clase. ¿Y cuánto? Un promedio de 30 mensuales. 30 diarios, perdón. 30 la hora de clase. Listo. A uno solo, ¿cierto? Sí, un profesor. ¿Y qué más gastas en ese día? La secretaria. Secretaria. ¿Cuánto? Se le paga un 20 diarios. Listo. ¿Qué otra cosa? No, creo que básicamente es eso, no más. Listo. Entonces, vamos a escribir. Pregunta. Terminamos. Dime. Ahí entraría lo que es el refrigerio. Agua, transporte. luz, servicios, refrigerios, entra absolutamente todo. Por eso, cuando iniciamos el ejercicio, yo les preguntaba que con cuánto habrían más o menos cajas siempre. Ya. Yo Listo. tengo un promedio de 500,000 pesos, pero me imagino que, porque, Dios mío, aquí vamos en pérdidas, tenemos Sí. un coste como de 820,000 pesos. Eso quiere decir de que ustedes en un día tendrían que estar abriendo más o menos con 1,000,000 de caja. Uy, no. Gasto dinero. O sea, yo no creo que ustedes compren, en un día todos los uniformes, ¿o sí? No, lo que pasa es una cosa, que los niños se inscriben y a medida que se van inscribiendo, cuando pueden, compran un uniforme, ¿sí? Entonces no son todos los días, ¿sí? Y ya ese uniforme les dura 1 año y medio, 2 años. Contigo el ejercicio toca hacerlo al revés. Contigo toca mirar primero el tema de matrículas y de ingresos para poder hacer esto.
porque yo tengo más o menos de que si tú en Caja, mira, tienes que tener un promedio más o menos de 1.520.000 para poder funcionar. No, Sí, que no entran todos los días. Sí, exacto. sí. Sí, No, vamos a hacerlo. Para el ejercicio práctico vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que tenemos 1.500.000 que tú ya inscribiste muchachos, es decir, que nosotros ya tenemos caja para poder sacar esos ingresos. Es decir, que esto de aquí es la pensión no del día 1, sino del mes 2. sí, ¿Sí? Porque del día 1, me imagino que no todos los niños pagan estos 100.000 pesos para poder ingresar. sí, sí, sí. Listo. Sí, porque ahora sí me puede cuadrar. Mira, la ganancia del día dan 180 con los gastos así como te los estoy diciendo. Ya. La idea con este ejercicio es que ustedes se centren día a día de qué gastan, ¿sí? Que se sienten el día hoy, entonces ingresó un niño. Digamos que el día de hoy se inscribieron estos 2 niños. Sí. Y con estos 2 niños ingresaron estos 200.000 pesos. Pero ese día yo no fui a comprar directamente los uniformes, porque son 200. Déjame. Ahora sí. ¿Sí? Listo. La idea es esa. La idea con este ejercicio es esa, que ustedes saquen esto que yo les digo diario. Entró un niño, entonces lo anotan. Que ese niño ingresó a esta venta, lo anotan. Que ese mismo día pagué la secretaria y el profesor, lo anotan. Que ese día me tocó pagar el recibo del agua y la luz, lo anotan. Así ese día nos dé la caja que nos tocó a nosotros poner plata, pero tener en cuenta que digamos que estos 180 fueron menos 180, que los puse yo de mi bolsillo, tenerlos pendientes, que la empresa me los debe. Ya. No convertamos ese dinero de nosotros en dinero de la academia, ni el dinero de la academia en dinero de nosotros, porque si no, vamos a tener muchísima confusión en los dineros y siempre tenerlo pendiente. Este libro es para tú llevarlo día a día, ¿sí? El día 1, el día 2, el día 3, de todos los gastos que tenemos, ¿listo? Si quieren, yo creo que con este ejemplo ya quedó claro y con el otro, si hacemos el tema de costos y gastos, que la de la academia les va a servir mucho más. Muchísimas gracias. ¿Listo? El de la academia de música. Sí, señora, buenas tardes. Hola, José. José William. Listo. Del grupo. Entonces, contigo lo vamos a hacer al revés porque yo creo que el otro ejemplo ya quedó más que claro, ¿cierto? O no sé si hay alguno que tenga alguna duda, inquietud. Yo, Norvig, Cuéntame. a ver, digamos en el caso mío, que yo utilizo silicona, cautín, pues estoy utilizando electricidad, ahí, ¿cómo hago el costeo? No, eso es otra cosa. Lo que vimos en este ejemplo de aquí, en este cuadro, no son costeos. Esto es el libro diario. Es la anotación del día a día de lo que nosotros vamos a ir gastando. Entonces, que me gasté, que hoy compré cautín, lo pongo, más no el gasto del cautín. Aunque tu ejemplo es muy interesante porque sacar costos para manualidades sí es un poquito más difícil. Por eso yo quería a alguien que fuera como de ese tema, porque sí es un poquito más complicado. Vale. ¿Listo? Pero entonces déjame, y primero lo hacemos con José William, que también me parece un ejemplo interesante porque yo de esa industria no sé nada. Entonces voy a aprender de paso. Listo, José. Entonces, esto está claro, ¿cierto? Tanto para ti como para todos. Sí, señora. Listo. ¿Y para José también? Sí, sí, señora, no, pues lo que te quería comentar era que, pues igual también, pues yo soy artesano, o sea, pues me Sí. muevo en el mundo de las artesanías.
y pues hago tejido. Espérame. ¿Qué artesanías haces? Yo hago mochilas, yo hago manillas, estamos ahorita pues también haciendo areticos, como atrapasueños. A ver, yo entiendo, para desglosar. Tú haces artesanías como mochilas, bisutería, Sí, sí, señora. y aparte de eso tienes la música. Y aparte de eso, sí, señora, ¿Con tengo... cuál de los dos quieres que hagamos el ejemplo? ¿Con las artesanías o con la música? No, no sé, pues igual me parecería bien hacerlo con, pues, con las artesanías, pues chévere, pues igual sí, también con la música, pues igual no sé, como sé el ejemplo claro. ¿Sí? Y con vale. Listo. Listo. Entonces, con la música. Vamos a sacar la relación de costos y gastos. Ya entendimos que costos es todo lo que yo puedo recuperar de mi producto y gastos es lo que no, toda la parte administrativa y logística del producto. Listo, por ejemplo, como el transporte para ir a comprar, no sé, el CD donde voy a grabar, ejemplo. Entonces, en este ejemplo que yo tenía una academia XYZ que dictaba clases, pero entonces lo vamos a cambiar. Te voy a explicar con este ejemplo más o menos cómo va y con eso tú me puedes desglosar un poquito mejor cómo son tus costos y tus gastos. Entonces, dentro de esto coloqué salarios, tableros, computadores, escritorios y piscina de pelotas, que es lo básico que se necesita para todo el tema de manualidades de los niños. En esto me suma un total de 59.400.000 pesos en costos. Pero en gastos, mis gastos del mes, porque estuvo al mes, no al día, como en el anterior ejemplo, tengo que colocar la energía, el aseo, alumbrado público, acueducto, internet y los impuestos que pago. ¿Por qué los impuestos que pago? Porque nosotros nunca tomamos en cuenta que muchas veces nos hacen retención en la fuente por los productos que nosotros vendemos, porque nosotros nunca tomamos en cuenta que a veces nos hacen descuentos de IVA o que nosotros tenemos que pagar el IVA, y más adelante les voy a hablar un poquito del tema de los impuestos. Entonces, dentro de nuestros gastos tenemos 5.162.720. Para mis ingresos, yo tomé dos clases, una de adultos y otra de niños. En mi clase de adultos tengo 12 adultos y 40 niños, en la cual la matrícula, el tema de la pensión, a ver, espérame, yo recuerdo en cuánto fue que puse esa pensión, como en 160.000 pesos. Para el ejemplo práctico, esos 160.000 pesos los multipliqué por 12 y tuve unas pensiones una matrícula de 199.000 pesos, para un total por persona de 2.119.000 pesos. Esto lo multipliqué por 12 y me dan al mes 25.428.000, perdón, al año 25.428.000 pesos. Para los niños el ejercicio es exactamente igual. ¿Listo? De esto me da unos ingresos totales de 104.000 pesos al año. Mis ingresos menos mis egresos, los costos y los gastos, me dan 39 millones. Ahorita les cuento porque esos 39 millones no son mi rentabilidad real, es menor. Ya les cuento por qué. Entonces, si quieres, José, regálame tus costos. Cuéntame un poquito de tu emprendimiento y sacamos los costos. Bueno, pues digamos que como músico, pues básicamente uno tiene que tener un instrumento. Sí. Entonces, pues, ¿Solo uno? Pues no, obviamente varios instrumentos. Yo, por ejemplo, pues toco guitarra, toco quena, toco charango, toco Pero despacio bajo. porque estoy escribiendo y no me da la mano para tanto. Entonces, ¿tienes guitarra? Sí, señora. Sí. Charango. Charango. ¿Qué es un charango? Un charango es un instrumento de cuerda, tiene 10 cuerdas y es un instrumento andino. Ajá, bueno, pues no sabía que existía. ¿Qué otro instrumento? También pues tocó zampoñas. Las zampoñas son de viento, que son así como los tubitos, que viene con hartos tubitos. Ya sé que va, que es como así, que va como el chiquito un grande. Sí, sí, señora. Sí. ¿Qué otro? ¿Qué
Kena, Kena, ¿cómo se escribe Kena? ¿Con Q? con Q, así como Kena. Listo. Ujú. ¿Qué más? Pues bueno, dentro de eso pues solamente entran los costos de, por ejemplo, para las guitarras, pues las cuerdas, igual para los charangos también, pues si se llegan a totear toca estar comprando cuerdas. ¿Cuerdas? Sí. También dentro de eso pues uno como músico pues también ya los costos son, por ejemplo, ensayos, pagar estudio de ensayos. Ensayos. Si uno Sí. quiere grabar, si uno quiere pues llegar a grabar, le toca pues también generar un costo ahí también en el cual pues se le vaya una inversión, pero pues obviamente también eso va pues ligado a cómo uno también está generando pues la inversión para que pues pueda ser también flexible eso, porque Bueno, me nace una pregunta. ¿Tú qué meterías como gasto? O sea, dentro de la parte publicitaria o energía, aseo, tú tienes un local, no sé cómo funciona. sí, pues acá en la casa, pues digamos, la energía obviamente se gasta porque la energía, pues acá, pues se consume, por ejemplo, para el amplificador, con la guitarra eléctrica, entonces se conecta la electricidad, pues ahí está consumiéndose, pues, ¿Tú el energía. estudio lo tienes dentro de la casa? No, yo no tengo estudio, pues digamos ahorita como tal, sí me gustaría, ¿verdad? Pues también en un Chévere. futuro pues, tenerlo, pero pues ahorita tengo pues como mis instrumentos, lo que pues también he conseguido poco a poco, ¿no? Tú lo que haces es composición como dentro de tu casa y luego eso lo llevas a un estudio para hacer la A un grabación. estudio. ¿Sí? Sí, pues gracias a Dios, Ah, vale. digamos que pues también yo ahorita no pago estudio de grabación porque yo grabo en la Casa de la Juventud Ah, y es un súper. espacio pues también totalmente gratuito y de hecho pues para el que quiera pues también llegar allá. Obviamente como es un espacio de juventud se tiene en cuenta pues a los jóvenes, ¿no? Pero pues ya también hay espacios pues también para las personas adultas. Te hago otra pregunta así por encima para conocer un poco más. ¿Tú qué edad tienes? ¿Entre qué rango de edad? Yo tengo Lo dicho, 28, ¿eres menor de 28? sí señora, pues no, tengo 28. Ah, correcto. Ya, listo. ¿Quería entender eso? Ujú. No, espérame. Claro, sí, pero espérame porque eso va dentro de los ingresos y estoy primero sacando costos y gastos. Entonces, por eso preguntaba lo de la edad, el por qué le hacían el descuento. Ah, el transporte. Sí, señores, eso es un gasto. Claro, aunque pues digamos que Bueno, eh, de- dime. pues digamos que básicamente, obviamente, pues en el caso mío, pues yo también pues trabajo desde mi propia academia, como yo he venido también aprendiendo, como pues desde la música y pues obviamente como con esos procesos culturales, como comunitarios. Entonces, pues sí, obviamente la intención siempre es que uno como músico no se mueve solo, sino que pues también alrededor uno tiene que tener una base de personas también fundamentales para que en ese proceso musical le ayuden a uno, ¿sí? Listo. Entonces, pues digamos que ya eso se genera también, digamos que hasta un costo, porque pues si uno como músico, como artista empieza también a generar un recurso, pues le tiene que, pues, retribuir algo a la persona, ¿no? Pero pues bueno, yo en este momento también he estado así como muy con mi proceso, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas que de pronto que estén, digamos que camarógrafo o por ejemplo un manager, pues yo personalmente no tengo manager, considero que yo soy mi mismo manager y que pues como que hago mi proceso así personal. Obviamente si llega esa persona también, interesante. Sí, claro que se une al equipo. Bueno, te hago otra pregunta. ¿Tú en la guitarra más o menos en cuánto estaba valorada? ¿O en cuánto se compra una guitarra? Bueno, pues básicamente la música es muy cara, ¿no?
Entonces Sí. una guitarra de por sí, una buena guitarra, que si yo quiero tener una guitarra, digamos, para ensayar, puedo comprar una guitarra de 700.000 pesos, eléctrica, guitarra que pues sepa que yo me puedo ahí como dar ahí como mi foco. Pero si yo quiero también una guitarra para presentación, una guitarra para presentación cuesta entre 1.200.000, sí, dos ¿Tú en millones. guitarras cuánto haces inversión? O sea, estamos hablando de que en este momento, dime. Ujú. Claro que sí. Ok. Y no te preocupes, que valía la aclaración. Entonces, bueno, tú me dices que 700.000 pesos o cuánto en realidad cuesta. O sea, necesito un costo real. Sí, 700.000, sí, señora. Listo. El charango, El charango 500. zampoñas, Unas zampoñas 80. quena. Las quenas también están en 80. Listo. En un año, ¿cuánto te gastas en salas de ensayo? En salas de ensayo, como aproximadamente unos 40.000, 50.000 pesos, porque pues son ensayos compartidos. Entonces lo que En, yo invierto en cada mes, o sea, en cada mes o en cada ensayo o por el año. por el año, 40.000 pesos, 50.000. 50.000, porque pues son relativamente, cada ensayo sale como a 3.000, 3.500 pesos. Mm, Estamos como cada uno listo. poniendo, pues no. Cuerdas, En cuerdas sí ya se van como por ahí unos 120. listo. Ahora, ¿cuánto pagas de energía aproximadamente por mes? Estamos pagando 35.000 pesos. Pero sí, deberías dejar el dato ahí de donde grabas porque a mí también se me hace que eso está como... Sí, yo les dije a las personas, de hecho, pues los que no alcanzaron a escuchar, claro que sí, la Casa de la Juventud José Saramango, y de hecho acá en Bogotá, en todas las casas de la juventud hay espacios que se prestan para que uno pueda llegar y pues utilizarlos también sin ningún costo, ¿no? Entonces, yo grabo, ahorita en este momento, pues yo estoy grabando en la Casa de la Juventud de acá de la localidad de Bosa. Obviamente, pues ahí no me cobran nada porque es un lugar donde yo puedo llegar también a hacer desde mi experimentación un trabajo personal. Entonces, es totalmente gratuito. Chévere. Listo. En transporte, más o menos, ¿cuánto te puedes estar gastando en un mes? En un mes, por ahí, yo creo que unos 30.000 pesos. Pues la verdad es que yo también, como ando en bicicleta, economizo otros costos. Súper. Listo. ¿Qué otro gasto tienes? Pues más que todo, digamos, como de alimentación. Pero no, Mm, obviamente no entrarían dentro de, o no sé, sí. pues. Sí, pero ese... Ujú. Sí, pero Equipo. yo tengo un grupo musical, sí, señora.
Sí. Ok, claro, básicamente nosotros como grupo, digamos que no tenemos tampoco una como una caja consolidada en la que nosotros pues digamos está la persona que nos paga y todo, sino que pues hay una presentación, entonces de esa presentación cada uno pues digamos que saca el precio que es, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, en el mes una presentación nos sale a veces en 400.000 o nos salen 500.000, ¿sí? Porque hay veces que no nos las pagan bien, porque hay veces que hasta salen mejor las presentaciones, ¿cierto? Entonces, sobre esos costos, nosotros como grupo, como músicos, pues nos vamos dividiendo también el costo para cada uno. Entonces, si somos 4 integrantes los que tocamos, entonces esos 4 son los que van a ir, digamos que también haciéndose como su pago, ¿cierto? Otra pregunta, ¿esos 400 los dividen dentro de los 4 o antes de dividir los 400 sacan estos costos y estos gastos? De Sí, transporte. nosotros pues digamos que hacemos básicamente como el descuento como de un 5% que quedaría como para la base del grupo, ¿cierto? Porque pues obviamente pensándolo en organización, pensándolo en también emprender como empresa, uno tiene que tener una base presupuestal, ¿sí? Entonces, pues eso también se está obviamente organizando y pues también Pues a mí me parece, la verdad, ese 5%, ese 5% me parece muy bajito, o sea, de 400.000 pesos son 20.000 pesos para gastos generales y tú me estás diciendo de solamente transporte son 30.000 pesos en un mes, no sé. digamos que Continuemos y ya lo sacamos con los ingresos y vamos cuadrando. ¿Qué otros gastos tienes? eh, bueno, otros gastos como, no sé, así como que otros gastos, no sé. Bueno, vamos con los ingresos y mientras vas pensando. Entonces, dentro de los ingresos me dices que va por presentación, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cuántas presentaciones puedes tener en un año? En un año, Ujú. aproximadamente unas 7, 8 presentaciones. Pongámosle 7 ahí para darnos en el peor de los casos. ¿Y cuánto cobras por presentación? Nosotros cobramos, nosotros cobramos 700.000 pesos por presentación. Y lo mínimo son 400. 500.000. 500. Sí, vale. No, ¿sabes qué? Saquemos los dos. Supongamos que de esos 7 tenemos 3 de 700. Pero te va a comentar, digamos, casos reales. El año pasado Sí. nosotros pues, estuvimos en el festival del Jiscache Azué. A nosotros pues nos pagaron 1.200.000, ¿cierto? Porque pues hicimos diferentes actividades y digamos que para el grupo nos llegó ese ingreso, ¿sí? Ese ingreso. Sí, pero eso es algo extraordinario porque no creo que todos los años se haga el mismo festival, ¿o sí? O sea, ustedes ya saben que todos los años los llaman al mismo festival. Sí, es que es relativo porque digamos que en temas de... No. Entonces vamos a manejarlo de la siguiente manera, como para que nos salga un poquito bien y sí. Ok, Ay, juepuchis. vale. Sí, entonces fue, Ay, digamos que no. son 3, las presentaciones son a 700.000 pesos Sí, señora. no me interesa, son a 700.000 pesos. Y tenemos 4 para completar las 7 a 400.000 pesos. A ver, Pero eso sería de... por cada uno, por cada uno. Entonces, decimos que, y aquí esta fórmula está bien, ¿sí? Ustedes reciben al año 370.000 pesos. 3.700.000 pesos. 3.300.000, sí. ¿Listo? Sus egresos son de 3.080.000 pesos, contando el tema de la compra de los instrumentos, aunque esa compra de los instrumentos no creo que sea anual. No, pues, Solamente el ensayo y las cuerdas me imagino que sí son anuales, pero igual toca contar la primera inversión.
energía, transporte e impuestos. Listo. Este es el total de lo que les queda por año. ¿Listo? ¿Sabes de pronto lo que tú dices de pronto de lo de las guitarras y eso? Porque como lo hablamos ahí personal, si lo hablamos así como en grupo colectivo, obviamente, pues como grupo también, digamos, faltarían las percusiones, pues el que está tocando el No, bajo, sí, saquémosla así. O sea, yo espero que tú me hayas entendido con esto porque el ejemplo sí está largo y sí, todavía nos falta hablar de impuestos y otros temas más y estoy interesada en hacer el ejemplo no sé ok. quién nos falte para sacar el ejemplo completo. No, con la academia yo les saco otro ejemplo que es el ejemplo que tenía aquí, que era como de un colegio, que básicamente se estructura bajo la misma línea. Entonces, ese ya lo tengo. Ahí está. Claro. Ah, sí. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer un flujo de efectivo. Esto más que un flujo de efectivo es un flujo de caja diferencial. Así es, ese es el nombre técnico. Pero este tiene un poquito de discrepancia con el normal porque yo lo centré en lo que necesita un emprendimiento, una empresa que recién está emergiendo. Entonces, una empresa que recién está emergiendo no hace ni presupuesto de desecho. El desecho es, por ejemplo, con el tema de las empanadas, el aceite que se quemó y se bota, que ese aceite no se vuelve a utilizar, eso es un desecho y hay que contabilizarlo porque igual es una pérdida. ¿Listo? Entonces yo aquí no lo metí porque pues, somos emprendedores y estamos iniciando. Entonces, con este ejemplo tenemos, vamos a organizarlo con esto mismo de aquí. Tenemos que nuestros ingresos totales son de 3,700. Entonces los vamos a pasar aquí. No sé por qué esto no se ajustó. Ah, ya sé por qué no se ajustó. Entonces vamos a poner aquí esos 3 millones. Son estos de aquí. Los costos siempre se van a restar, siempre van a aparecer en negativo, ¿listo? Entonces no se asuste. Costos, entonces cogemos los costos que están acá, los pasamos. Ahora ponemos nuestros gastos, que también ya los sacamos con el ejercicio anterior. Ay, mentiras, mentiras. En este ejemplo, yo puse los costos sumados con el impuesto, pero el impuesto aquí no se suma, porque eso va más abajo en otra casilla. Ese impuesto es lo que nosotros sacamos en presuntivo de lo que podríamos llegar a pagar, ¿vale? Pero ese impuesto es por el impuesto que uno paga, por ejemplo, yo compro unas cuerdas, cuando compro unas cuerdas se paga un impuesto, ¿es ese impuesto que estás ahí, digamos, como sumando? ¿O es, por ejemplo, pues acá en mi casa yo pago el impuesto de la casa, es ese tipo de No, impuesto también? no. No. Hacen un rete.
Esos impuestos se incluyen la creación de la Cámara de Comercio. Aquí en este caso son tan bajitos, los impuestos generales que uno debe presupuestarse son el 32% de las ganancias. Ejemplo, de este 1.390.000 serían, a ver, serían 440.800. ¿Listo? Para este ejemplo. Pero como nosotros en el primer año tenemos otros impuestos extras, aquí lo que les puse fue para la normalización de la empresa, suponiendo que tu empresa no tiene ni Cámara de Comercio, ni RUT, no tiene ICA, y toca pagar el ICA. Recuerden que el ICA, por todas las actividades que ustedes generen dentro de un municipio o dentro de una ciudad, de eso se los voy a hablar más adelante, hay que pagar industria y comercio, sí o sí. Las únicas empresas que no pagan este impuesto son las asociaciones, agremiaciones y fundaciones. De resto, todo el mundo tiene que pagar industria y comercio. Pero eso se los hablo ahorita más tarde para que me entiendan un poquito más con el tema de los impuestos. Yo en este caso práctico lo saqué sobre 770. Amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones? Son todos los imprevistos que yo puedo tener en un año efectuados en diferentes plazos, ¿sí? Por ejemplo, sufrí un accidente, una incapacidad y no tengo con qué pagarme el sueño. Aquí están estos 74.000 pesos que nosotros ya los estamos amortizando para suplir el golpe. Las depreciaciones se hacen cuando nosotros tenemos activos fijos. En tu caso, sí se haría una depreciación, pero tendría, o sea, no te puedo dar un valor fijo de esa depreciación en este momento, porque no conozco qué instrumentos tienen ni bajo qué condiciones los compraste. Creo, si mal no me equivoco, que de los amplificadores la depreciación se hace a 5 años. Entonces, ejemplo, tu amplificador costó, no sé, 500.000 pesos, ¿cierto? A esos 500.000 pesos, tú les tienes que dividir esos 500.000 pesos por 5 años, y en esos 5 años esa es la amortización que te da, porque los tienes que depreciar cada 5 años. Se supone que debemos cambiar esos implementos, pero en realidad uno no hace ese chiste porque uno no se va a dar en la cabeza como emprendedor, por eso lo quité. ¿Listo? Para ustedes no los tomen. Pero en las empresas generales sí los tienen que tener en cuenta. Y sobre todo si son empresas, por ejemplo, las academias que nosotros tenemos, que puedan hacer licitaciones con el Estado. No sé, la academia de karate, que vaya a licitar con el Estado para darle clases a los niños, ellos sí tienen que hacer esa depreciación de esos implementos que tienen dentro de la academia. No sé, es que yo no sé qué implementos tienen, pero me imagino que los chacos, bueno, no, yo de eso no conozco, ¿para qué me voy a poner a inventar? ¿Listo? A ellos sí tienen que hacer esto, pero tú porque eres de música no tendrías por qué. Ah, bueno, la barra. No, porque los trajes no son un activo fijo como tal de la academia, sino que generalmente son comprados por las niñas. Entonces, un activo fijo de una academia de baile es la barra donde bailan las niñas, el tapete, la consola donde ponen la música, los espejos, ¿qué otra cosa? El equipo de sonido. De pronto, si tienen algún tipo de televisor, dime. Por ejemplo, digamos en mi caso puede ser una consola, Sí. un Sí, amplificador. un amplificador, sí. Cuéntanos. Sí, qué pena. Lo que pasa es que no podía manejar acá el celular. Sí, señor. No, en cuestión de los elementos de artes marciales, pues Sí. algo muy sencillo, sí, eso se compran y dura bastante, lo que son los puchin o paletas o focos para golpear, tulas, aros, sí, colchonetas. Dato curioso, las colchonetas y esas tulas, la depreciación se hace a 10 años sí o sí. Puede ser que estén buenos. O sea, que estén buenos no quiere decir que esa depreciación que ustedes los vayan a botar. No. Sí. Esa depreciación es para que a ustedes no les afecte
los estados financieros de la empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes van a sacar un crédito. ¿Cómo sacan ese crédito? A través de un flujo de efectivo. Entonces, ¿ustedes cómo le demuestran al banco que ustedes sí tienen la capacidad para manejar el tema de los presupuestos? Entonces, ustedes les dicen, bueno, nosotros tenemos unas depreciaciones, son a 10 años y tenemos tales equipos. ¿Ya están depreciados? Sí, ya están depreciados y nos toca cambiarlos. Entonces, es más fácil que les den para cambiar equipo los préstamos que para otro tipo de cosas, sobre todo si ustedes hacen licitaciones con el Estado, porque el Estado sí les exige este tema de la depreciación contable. Ya, entiendo, muchísimas gracias. Y una segunda apreciación, Sí. a ver, lo que yo entiendo, ¿sí? Y lo que yo intento hacer a veces en la academia es tener un libro contable Sí. en donde uno anote entradas, salida y saldo a diario. Ese es el primero. ¿Sí? Ese es el primer cuadro con el que yo hice tu ejemplo. Está perfecto ya. Así como me estás diciendo. Así va. Ya. Así va. Listo. Este de aquí es un flujo de efectivo con el cual ustedes van a poder analizar. Estos son años, no es que sea el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, no. Es año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Entonces, les explico. Ustedes generalmente van a buscar el BAI, que el BAI es el... Se me olvidó, espérame un segundo. El BAI son los beneficios antes de impuestos e intereses, ¿sí? Para ustedes saber si la academia, el proyecto es viable o no es viable. Si esto aquí les da 300,000, 400,000 pesos, apague y vamos. Eso no hay nada que hacer ahí. O les toca aumentar sus ventas, sí o sí, o les toca bajar los costos y los gastos, que es más o menos lo que le toca hacer a este emprendimiento, empezar a bajar costos y gastos full. Esto de inversión es la inversión que ustedes hacen el primer año. Entonces, suponiendo que ustedes van a montar la academia de Kung Fu, ustedes hacen una inversión inicial de estos 60 millones, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que mirar a cuánto tiempo los van a recuperar. Generalmente cuando nosotros hacemos una inversión en un proyecto, jamás, el primer año jamás va a dar en ganancias. Ustedes siempre se van a ver en números rojos. Ustedes piensan, ay, no, es que este año terminé con 600,000 pesos en el bolsillo. Sí, pero ¿y entonces dónde está la ganancia del proyecto? Esos 600,000 pesos hacen parte de la inversión, pero todavía no es la ganancia. ¿Ven? Para eso sirve este flujo de efectivo. Entonces, es que con el tema de la música es un poco más complicado porque yo no conozco el terreno. Me parece que esos costos están por las nubes, me parecen exorbitantes, los gastos aún más, a comparación de esos ingresos que tienen, que son solamente de 3 millones. La verdad me parecen... en ventas. Sí. Uh-huh. Mm. No, señora, no, para nada. Gracias. Uh-huh.
Bueno, como les digo, esto va por años. Entonces, estamos hablando que el análisis que estamos haciendo es del 2022, ¿sí? Estamos hablando que bueno, les estaba explicando. Esto de los impuestos, aquí es donde se restan los 770.000 pesos y la amortización se recupera, porque aquí la estamos metiendo como uno de los peores casos. Aquí ya estamos haciendo la revisión normal. Eso quiere decir que durante el primer año, José va a recibir 620.000 pesos. Supongamos de que su inversión fue, no sé, de 20 millones. Bueno, sí, digamos que son de 2 millones. Aún así no alcanza a recuperarse en el primer año, ¿ves? Pero para el 2023, yo lo que hice fue un análisis de que el crecimiento en ventas iba a ser del 8%, ¿sí? Estas son suposiciones. Generalmente nosotros, dentro de nuestro análisis de ventas, de proyecciones, lo mandamos entre un 5 a un 10%, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que pensar de que el siguiente año tenemos que mejorar y nuestras ventas tienen que mejorar. Entonces, es ahí cuando les decía yo al inicio de la capacitación que cuando uno tiene una buena estructura de ventas, un buen nicho de mercado y que tiene toda esa primera parte organizada, generalmente nosotros esperamos que nuestros ingresos siempre mejoren. A través del flujo de efectivo o el flujo de caja diferencial, nosotros lo que hacemos es proyectarnos económicamente y saber para dónde vamos y cuánto tenemos que estar creciendo. Si nosotros terminamos el 2022, iniciamos el 2023, terminamos el 2023 y vemos que no crecimos ese 8%, tenemos que sentarnos a analizar nuestros objetivos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar. Por eso, cuando yo les hablé de Confecámaras y de ese análisis que nos daba Confecámaras, era para que nosotros viéramos el por qué estamos quebrando. Y generalmente es aquí por el cual nosotros quebramos. Entonces nosotros decimos, ay no, este año terminamos el año con 620.000 pesos en el bolsillo, eso es una ganancia. No, no es una ganancia porque nuestra inversión fue de 2 millones, no estamos creciendo. Para ese segundo año, nuestra ganancia fue de 875.000 pesos. Aún no estamos recuperados. Para el tercer año, nuestra ganancia es de 945.000 pesos. Tampoco estamos recuperados. Incluso al quinto año todavía no hemos recuperado esos 2 millones de pesos. Entonces es ahí cuando nosotros comenzamos a hacer como ese análisis de, venga, si estoy vendiendo 4 millones, pero no me están quedando los 2 de mi inversión, ¿qué está pasando? Y podemos centrarnos y mirar de pronto si necesito vender más o de pronto estoy gastando más de lo que necesito, y es ahí cuando uno entra como a hacer ese análisis de, venga, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Dentro de este ejercicio práctico, en la parte de impuestos, ya los impuestos bajaron, ¿sí ves? Generalmente eso no pasa en todas las empresas. Los impuestos siempre tienden a subir. Y la razón es porque esto es un presuntivo de los impuestos anuales del primer año de creación. Para el siguiente año de creación, sobre el BAI, nosotros vamos a pagar los impuestos. Entonces, supongamos que nuestro BAI dio en 2 millones. De esos 2 millones hay que sacar el 32% de impuestos, que es lo que se nos va entre los cobros de la DIAN, entre el cobro de la retención en la fuente, los IVAs, los impuestos nacionales, distritales, que ya les voy a hablar. No sé si esta parte está clara o quieren que hagamos un ejemplo como más chiquito. Ay, bueno, esperen y les voy a explicar con el ejemplo del colegio que yo tengo y de pronto lo entiendan un poquito más porque este sí estaba complicado. Y sí, y yo quiero que se metan algo en la cabeza y es con algo que yo tengo desacuerdos con el gobierno. Y es que después de 5 años sigan llamando a un emprendimiento. No. Ustedes mismos, mira, si sean artesanos, no importa, de las artesanías se hacen cosas hermosas. Yo conozco, mira, yo trabajé muchos años en Corferias y las ferias que yo manejaba era, por ejemplo, Expo Artesanías.
y las artesanías que llevan. Hay personas que hacían artesanías en la calle y hoy en día tienen empresa y tienen contratadas personas y siguen haciendo sus cosas y ya son de exportación, ¿sí? Ustedes tienen que empezarse a centrar en qué tengo y para dónde voy, cómo quiero llegar allá, de qué manera quiero llegar, y esta parte contable les sirven para ustedes enfocarse. Entonces, bueno, me voy a poner la meta que este año voy a crecer un 8%, un 7%. Entonces, si antes vendía, no sé, 3 millones al año, pues el siguiente voy a vender 4, porque yo puedo, porque yo puedo, porque yo puedo, porque yo puedo, y tienen que meterse en la cabeza el sí puedo, sí lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Metiéndole la ficha a las ventas, vamos a crear una buena estrategia de ventas, voy a estudiar mi nicho de mercado, cómo voy a vender, a quién le voy a vender. Sí, quiero que se centren en eso. Que esto de los números es importante, sí, pero si ustedes no tienen los primeros puntos que Carolina les hablaba en la primera capacitación, pues no vamos para ningún lado. Este era el ejemplo de la academia que yo les decía. Entonces yo aquí puse unos costos, voy a hacer muy rápido porque creo que ya entendieron más o menos qué era costo y qué era gasto. Unos costos de 59.300.000 pesos. Unos gastos, estos son anuales, de 5.162.000 pesos. Que tenía 12 estudiantes adultos y 12 estudiantes niños. Que mis ingresos al año por los adultos fue de 25.428.000 pesos y por los niños fue de 78.800.000. Durante todo el año, mis ingresos totales fueron de 104.228.000 y que mis egresos fueron de 64. Para un total de 39.065.280 pesos. Dentro del flujo de efectivo, y con esto espero que me entiendan un poquito mejor, hice una inversión inicial de 60 millones. Con esos 60 millones iniciales yo pagué lo que fue la formalización de la academia, los procesos que tenía que pagar, mejor dicho, todo para tener mi colegio o mi academia súper bonita para poder iniciar y que me dieran el permiso. Mis ingresos son los 104.000 pesos que estamos viendo aquí, que son estos mismos 104.000 pesos de los ingresos. Mis costos, los mismos, 59.400.000, mis gastos de 4.392.000, porque son menores esos que estos 5 millones, porque yo simplemente estoy cogiendo estos gastos de aquí, por lo mismo que les explicaba los impuestos, que me dan 4.392.000 pesos, que son estos mismos, ¿listos? Las amortizaciones las mandé a un 2%, porque los implementos que ustedes ven aquí, como el computador, la piscina, los escritores, se deprecian cada año y hay que hacerles esa depreciación. Yo no la mando de una, sino lo que hago es amortizar, es decir, la depreciación la mando a varios años. Aquí en este caso la mandé a 5 años de todos los elementos. Eso me da un BAI de 38.350.000. Sobre estos 38 se supondría que yo tendría que pagar el 32%, pero el primer año ninguna empresa paga sobre el 32%. Lo único que tú tienes que hacer es hacer la inscripción a Cámara de Comercio y pues todas las inscripciones legales que tienen que hacer para que la empresa o el emprendimiento quede legalmente constituido, ¿listo? Y puedan licitar y puedan hacer otro tipo de actividades. La amortización, pues ya les había comentado que era recuperable. Eso me da un flujo de efectivo de 39 millones. ¿Lo recuperé en el primer año? No, en el primer año no lo recuperé. En el segundo año tampoco lo recuperé. Lo que hice fue amortizar. Aquí entre estos 2 años me dan unas ganancias de 77 millones. Estos 39 millones, ustedes no se los gasten. Ténganlos ahí en la caja siempre porque ustedes tienen que hacer reinversión. Reinversión en escritorios, ampliaciones, siempre hagan la reinversión que les comentaba en las primeras diapositivas. Para el segundo año yo me puse el mismo crecimiento del 8%, que es un crecimiento mínimamente como sensato. Los costos, lo que hice fue coger este valor y dividirlo en 2, que más o menos me tienen que dar entre 50 millones de pesos y está casi que equilibrado. Los gastos igual los mandé al 8% y ese es el crecimiento que deben tener progresivo a mi emprendimiento, igual la amortización y las depreciaciones. Con esto de aquí es con lo que yo hago el análisis de si mi emprendimiento es o no es efectivo, año a año. Si ustedes van revisando, hacen el flujo de efectivo, por decir, el día de hoy me proyecto a 5 años y lo voy revisando año a año. ¿Cumplí mi 8% en ventas? Sí, ¿no? Mis impuestos subieron, bajaron, porque esto es relativo. No es que esto sea una Biblia a seguir, entonces estos son los números reales. No, esto es una proyección que ustedes se van a hacer a futuro. No sé si hasta ahí tenemos preguntas, Caro.
Ujú. Claro, que a futuro nos digan, no, imagínense que yo me proyecté y yo ya estoy exportando a otro país, estoy viajando, qué rico sería para nosotros. Bueno, dentro de la parte de formalización, entonces les voy a hablar ya de impuestos, que aquí es donde comenzamos a padecer todos y a decir, no, porque a mí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos dos tipos de impuestos, nacionales y locales. Hay otros que son distritales, pero eso no se los voy a tocar porque esos sí son para empresas, ustedes son emprendimientos, entonces no les va a tocar todavía. Los impuestos nacionales los son manejados por la DIAN, como la renta, el IVA, el hipoconsumo. Esos son impuestos que van generalmente a la DIAN y son impuestos nacionales. Los locales son recaudados por las secretarías de Hacienda. Son como el ICA, o sea, el impuesto de industria y comercio, el RETEICA, avisos y tableros, la tasa bomberil, esos son impuestos que son locales y sirven para que el municipio o la ciudad se pueda manejar. Por ejemplo, en Bogotá, entonces lo recauda la Secretaría de Hacienda y con eso la Secretaría de Hacienda puede invertir en reinversión social, las casas de cultura, los programas para las mujeres, para los niños. Eso es lo que se utiliza y por eso se recaudan, porque el gobierno de esos impuestos que son nacionales no se utilizan para la Secretaría distrital distrital o municipal. ¿Listo? Formalización de la empresa. Yo aquí les voy a hablar de 3 tipos de formalización. Generalmente en el mundo existen 2, que son las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales trabajan a nombre propio. Es decir, yo, Norwin Neilea Costa, voy a la Cámara de Comercio y con mi RUT abro una Cámara de Comercio y yo quedo como responsable de mis cosas. Las personas jurídicas son como esas empresas que son SAS, limitadas, generalmente actúan como una persona independiente. Entonces, yo voy a montar el Invento SAS. El Invento SAS es una empresa, no sé, que comercializa aretes artesanales. Y si yo llego a faltar con algún impuesto o llego a faltar con alguna cosa ante los entes gubernamentales o incluso ante un banco, saqué un préstamo y no lo pude pagar, yo respondo hasta el monto que dice en la Cámara de Comercio. Entonces yo abrí mi Cámara de Comercio con un monto de 1 millón de pesos. Yo respondo mis deudas hasta 1 millón de pesos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre persona jurídica. La persona jurídica te blinda un poquito más de todo el tema jurídico, la persona natural no. Tú respondes hasta el monto de tus acciones. Entonces, si sacaste un préstamo por 2 millones de pesos, el banco va a entrar a quitarte, embargarte la casa, embargarte todo lo que tú tengas. En cambio, con la persona jurídica no. La persona jurídica solamente responde hasta el monto de sus acciones y con sus activos. O sea, los activos que ustedes inscriban ahí en la Cámara de Comercio, hasta esos activos responden. Más de eso, no hay necesidad. Las personas naturales tienen un beneficio y es que pagan renta, o sea, pagan los mismos impuestos que una persona jurídica, pero solo si se llegan hasta unos montos. Entonces, si sus ventas son de 160, para este año, de 163 mil,
163 mil millones, o si son de ingresos por 50 millones, eso quiere decir que ustedes tendrían que tener un salario más o menos de 3,5 a 4 millones mensuales, o un consumo de tarjeta de 50 millones, o que entre los ingresos y el consumo se sumen esos 50 millones. Para la persona jurídica no, la persona jurídica tiene que pagar renta, IVA, hipoconsumo, todos los impuestos de ley, todos. No se los puede saltar. Así sean 1,000 pesos que le toque pagar, le toca declararlos. ¿Listo? Para las personas naturales, no siempre pagan IVA. Se supone que en teoría todos los productos que son grabados con IVA tendrían que pagar el IVA, pero para las personas naturales no funciona así. Para las personas naturales tenemos 4, bueno, aquí me faltaron, son en realidad 7 ítems, pero los otros 2 no son como tan relevantes y casi nadie los cumple. El primero es que en el año anterior hayan tenido ventas por 3.500 VTs. 3.500 VTs más o menos van como a 133 mil pesos. ¿Qué es una VT? Es unidad de valor tributario. Eso la establece la DIAN al inicio del año. Para este año está en 38 mil pesos. Y bajo esa VT nosotros pagamos casi todo en el gobierno. Entonces, que el ingreso de la CPM, que el IVA, todo eso lo pagamos bajo ese índice del VT. La segunda es que no tengas más de un establecimiento comercial. Es decir, si yo, Norwinelia Acosta, monté mi puesto de artesanías en mi casa hoy y mañana puse otro en la casa de mi mamá, ya tengo que pagar IVA. Si yo no lo divido, no hay necesidad y puedo seguir funcionando normal. Que no sea una franquicia y que no esté registrada bajo régimen simple. Ahorita les voy a hablar sobre ese régimen simple, que es importante que sepan la diferencia. Para la persona jurídica, sí. Si usted está obligado a pagar IVA, lo tiene que pagar. Así le toca pagar los 1,000 pesos, le toca que vaya y los declare ante la DIAN. Bueno, esta es la parte de régimen simple de tributación. Entonces, este régimen simple de tributación nació en el año 2019 y la idea con este régimen simple fue para ayudar supuestamente para ayudar a las empresas a que se formalicen. Esto va centrado sobre todo a todos estos pequeños negocios como peluquerías, panaderías, todo el tema de artesanías, todo lo que se hable de cultura y generación de ingresos que no sean como tan grandes. Para esto se creó. La idea con este impuesto en realidad es como un régimen que cubre 6 tipos de impuestos. Entonces, ¿cuáles cubre? Renta, impuesto al consumo, ganancias ocasionales, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Todo eso se registra en un solo formulario. No es como en las otras, que en estas de aquí arriba, ustedes tendrían que entrar a pagar IVA, retención, o sea, si ustedes cumplen los topes, estos topes de 163 mil millones, ustedes tendrían que entrar a pagar IVA, retención en la fuente, hipoconsumo si es el caso, ¿qué otro impuesto? La sobretasa bomberil, ¿vale? Pero si ustedes no cumplen los límites, pues no. El impuesto de régimen simple de tributación lo que hace es reunir todos esos impuestos y meterlos en un solo impuesto. El beneficio que trae es, primero, que usted paga un solo impuesto. El segundo, que no están sujetos a retención en la fuente siempre y cuando esa retención en la fuente no sea aplicada por salarios. Si es aplicada por salarios, sí toca presentarla, si no, no. Y si ustedes pagan los parafiscales como SENA y CBF y Salud, se lo pueden descontar de la retención. Es decir, cuando vayan a presentar ese impuesto unificado, ustedes se lo pueden descontar. Entonces pagaron, no sé, el impuesto unificado les salió por pagar por 80,000 pesos y ustedes pagaron de SENA y CBF 90,000 pesos, les quedaron 100,000 pesos, 10,000 pesos, esos 10,000 pesos los pueden pedir como que se los regresen. Sin embargo, el tema de que ustedes se metan con régimen simple es que la DIAN va a estar muy pendiente de ustedes. Entonces, mi recomendación es que ustedes como emprendedores, si tienen la oportunidad de sacar Cámara y Comercio, le saquen como persona natural, iniciando, y ustedes van mirando sus ventas, su proyección, si ustedes ven que ya cumplen estos montos, lo más sano es que ustedes se pasen a persona jurídica, simplemente por el hecho de que se pueden blindar en todo el tema jurídico.
¿vale? Pero entonces ahí ya tienen que tener un poco más de organización, ser mucho más pilos con el tema de la contabilidad. Para las personas jurídicas es obligatorio tener un libro contable y mantener su contabilidad organizada. No hay necesidad de tener un contador, pero sí tienen que tener incluso factura electrónica. Bueno, entonces no sé qué dudas, inquietudes tengan hasta el momento que yo les pueda colaborar. Hola, ¿cómo estás? Bueno, de antemano agradecerte, ha estado supremamente espectacular la charla del día de hoy, muy informativa. Gracias. Mi pregunta básicamente es, ok, ¿a partir de qué cierto capital se reportan estos impuestos? Digamos, no sé, yo abrí Cámara de Comercio con un monto de 500.000 pesos. En bancos estoy reportando, no sé, 100.000 pesos. Uh-huh. ¿Cómo hace el gobierno para saber, o según qué reporto, según lo que yo manejo en estratos bancarios o en compras, en ventas? Bueno, ¿cómo sé yo cuáles son mis impuestos que debo pagar según lo que estoy generando económicamente? Qué buena pregunta, sí, señora. El tema de los impuestos, nosotros no. Las empresas grandes, o bueno, las empresas grandes no. Toda empresa que tenga un movimiento a partir de 100 millones de pesos debe hacer como un estado de cuenta que se llama las exógenas. La DIAN la sube y ellos así es como se dan cuenta de quién les debe y quién no les debe, ¿sí? Y por qué les debe y por qué no les debe. Para las personas naturales, desde que no se pasen de este monto que está aquí, de estos 163 millones para este año, no hay necesidad de pagar ningún tipo de impuesto. El único impuesto que tú tendrías que pagar son los impuestos municipales o distritales, que vendrían siendo el de las ventas, o sea, el de industria y comercio, el de tasa bomberil, que es obligatorio para el caso de Bogotá y sus alrededores, y no más. Ese es el único impuesto que ustedes tendrían, pero eso no es un impuesto. Sí, claro. Pero en temas de impuestos solamente tendrían que pagar los municipales, los locales, por decirlo así. De resto, no. Desde que ustedes no se pasen como persona natural de estos 163.000 pesos como patrimonio y de estos 50 millones en ingresos, no pasa nada. Pero si ustedes los pasan, pues sí ya tendrían que declarar. Incluso dentro de las recuerden, declarar no significa pagar. Ustedes declaran, no sé, de esos 50 millones, suponemos que 40 se fueron a costos y a gastos, ¿sí? Ustedes por 10 millones no pagan impuesto, el impuesto les sale en cero, simplemente se declara, ustedes lo presentan hasta la DIAN y hasta ahí llegó el proceso de retención. Con los temas del IVA, si ustedes superan estos montos para IVA, o sea, estos de aquí, para IVA sí ya les tocaría entrar a presentarlos, si no, no. ¿Listo? No sé si tu pregunta fue resuelta. No, perfecto, me encanta. Hazme un favor, ¿cómo sé en qué etapa o en qué momento debo cancelar estos impuestos? ¿Cómo averiguo? No sé, mi compañero decía algo como que es como los impuestos de la casa, que a mí me llega la factura, por decirlo de alguna manera, o sé, pero en este punto, ¿cómo averiguo? ¿Cómo sé? Bueno, para los temas de los impuestos nacionales, vámonos a esta de acá, para el tema de los impuestos nacionales, la DIAN saca un calendario tributario los primeros días, los últimos días de diciembre, más o menos entre el 20 y el 30 de diciembre, ellos postulan un calendario. Si quieren, aquí por este lado les voy a mostrar un calendario tributario para que lo conozcan. No era. La DIAN, mira, aquí dice DIAN, la DIAN nos da este calendario tributario cada año y en el calendario tributario aparecen todos los impuestos que le debemos pagar a la DIAN. Dame que cargue. Entonces aquí nos da la renta para personas grandes, renta para jurídicos,
Renta para personas naturales, esta es la que nosotros tenemos que estar siempre pendientes, entonces aquí nos da que comienza desde agosto y termina en octubre. Esta parte de aquí arriba es el número, los 2 últimos dígitos de la cédula. Recuerden que para persona natural el NIP es el número de cédula, ¿listo? Y aquí nos da las fechas, también nos da el de IVA, entonces si la empresa paga IVA bimestral o cuatrimestral, esto depende de los ingresos. Entonces las empresas que son muy grandes lo pagan bimestral porque sus ingresos son muy exorbitantes, y las empresas pequeñas o los emprendedores generalmente pagan este que es cuatrimestral, en el dado caso que les toque pagar. Pero aquí aparece todo el calendario y te da todas las fechas muy claritas de lo que tienes que pagar y en qué fechas. ¿Listo? Para los impuestos locales, la Secretaría de Hacienda a inicios de año siempre deja dentro de sus estatutos tributarios, ustedes ingresan a la página de Secretaría de Hacienda bogotá.gov y ahí les va a lanzar también un calendario muy similar de los impuestos que tienen que pagar, o si están en Soacha, igual en Soacha sucede exactamente lo mismo. Del año. Menos en pandemia, ahorita en pandemia eso cambió un poquito, por eso les digo que es mejor estar como pendientes. ¿Listo? No sé qué otra pregunta. O muchas veces se nos acumula, Cámara y Comercio también se tiene que actualizar los 3 primeros meses del año, entonces generalmente se nos une el pago de Cámara de Comercio y el pago de Industria y Comercio. Ah, ya, aquí. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Ok, mi pregunta es muy cortica. Yo quisiera saber si este proyecto va como encaminado a que los emprendedores tengan como su legalización para pagar impuestos, o si en el caso mío, que yo mensualmente en mi emprendimiento devengo más o menos 700.000 pesos, yo debo como regirme a todo lo que acarrean los impuestos de ley para poder como continuar en el proyecto de Ecohuella. Pues porque mi emprendimiento no es mi única actividad, pues digamos comercial, sino que tengo otra actividad que es la que verdaderamente sostiene mi hogar, mi familia. Y este emprendimiento es como la ayuda extra que yo tengo para económicamente. Bueno, ¿le contestas tú o le contesto yo?
No, que cuando yo les mostré este flujo de efectivo y les enseñé a hacerlo, la idea es que ustedes se proyecten, ¿sí? No es camisa de 11 balas de que ustedes sí o sí tienen que tener cámara de comercio, no, porque 700.000 pesos mensuales, la verdad es que no es casi nada para tus ingresos. Entonces, yo creo que es más bien como una ayuda para tu familia. Pero si te puedes proyectar, bueno, este emprendimiento, ¿cómo va? ¿Va bien? Uy, no, este emprendimiento está creciendo mucho más que este otro emprendimiento, entonces le puedo meter más la ficha, o definitivamente esto no me está dando, o el tiempo que estoy administrando es muy poco, o es demasiado, ¿sí? La idea es esa, que ustedes se centren en conocer, o sea, esta capacitación se centró más en que ustedes se dieran un panorama un poquito más amplio, más grande, de cómo crecer y que dejaran de llamarse emprendedores para llamarse empresas. Estoy exportando, tengo este contrato que es grande o ya puedo licitar con el Estado. Esta es como la base esencial de este proyecto y sobre todo pues de la capacitación que quería darles el día de hoy. Que éramos generadores de empleo, sobre todo eso, que somos generadores de empleo. Sí, mira, lo que pasa es esto. Yo siempre he tenido ese don de, como de grandeza, de tener mi emprendimiento mucho más grande y resulta que no falta alguien que le baje a uno como esos humos, que le dé esa mala, pues, vibra que dice uno, ¿no? Entonces, pues uno se baja de nota y se echa por el piso porque dicen, bueno, aquí en este mundo todo es rosca y siempre va a surgir adelante el que tiene plata, el que tiene el amigo que lo ayuda en tal evento. ¿Por qué lo digo? Porque es que resulta que hace unos 4 años yo pasé un proyecto para la alcaldía de Bosa, donde mi deseo era involucrar mucha gente que en este tema del reciclaje hay de todo, hay de todo tipo de población, sin discriminar, discriminar al estrato 0 ni al estrato 4 o 5 que llega a haber aquí en la localidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa administración me dijeron, no, pero es que aquí ya tenemos, pero es que aquí, o sea, fueron miles de peros y por eso fue que yo desistí. Pero no, yo quiero seguir persistiendo, quiero salir adelante con mi emprendimiento, sé que lo puedo lograr, así me toque sola, pero sé que lo voy a lograr. Es mi aporte.